A modo de introducción, vamos a iniciar con conceptos clave, poco sobre todo lo que vamos a estar hablando estos días para tener a todos en la misma página de ser posible. De nuevo me presento con ustedes, mi nombre es Víctor Andrade. Ahora, vamos a hablar primero de la importancia de la inteligencia artificial. La inteligencia está transformando la atención médica y aunque ustedes están al tanto de que existe y de que se puede implementar, muchos de nosotros que somos clínicos o ustedes que son quirúrgicos todavía no comprenden o no comprendemos bien cómo integrarlo al 100% de nuestra práctica. No es un secreto que la carga administrativa es cada vez mayor, no solo aquí en México, sino en Estados Unidos y en general en todos los países. La carga administrativa en cuanto a las aseguradoras y la atención de la salud es mucho mayor y justamente ahí es donde la inteligencia nos puede ayudar a descargarnos trabajo que no debería distraernos de nuestra actividad principal. Y entender el día de hoy la inteligencia artificial y comenzar a empaparnos con esto nos garantiza estar a la vanguardia sin importar la edad que tengamos o el momento clínico en el que estemos, nos mantiene estar a la vanguardia. Los aprendizajes del día de hoy o de esta charla es entender que la inteligencia es una herramienta de apoyo, no es un sustituto y nunca, por muy avanzada que sea la robótica o la inteligencia, va a ser capaz de reemplazarlos a ustedes. Su expertise y su talento es irreemplazable. El machine learning o el aprendizaje automático justo impulsa la inteligencia para detectar patrones. Finalmente, tanto en datos como en medicina, en muchas cosas, solo es cuestión de detectar patrones y avanzar sobre ellos. Y los modelos de lenguaje extenso o Large Language Models, por sus siglas en inglés, pueden optimizar la documentación y el diagnóstico y nos ahorra muchísimo tiempo y capacidad de procesamiento de data. Ahora es importante, también durante el fin de semana vamos a hablar sobre las consideraciones éticas que puede tener y también sus limitaciones. Ahora, ¿qué es y por qué importa? Aquí puse un esquema en general a modo de círculos que engloban como para comprender las diferentes capas o la diferente estructura que tiene la inteligencia artificial. La primera capa y la más grande es la inteligencia artificial como un todo. Vamos a definirlo como computadoras que imitan la función cognitiva humana, simple y sencillamente. La siguiente capa es el Machine Learning, que es inteligencia artificial que poco a poco va mejorando con los datos. Vamos a una capa más abajo, que son las redes neuronales, que aquí es donde se comienza a poner interesante todos los avances que tenemos. Últimamente han visto Apple Intelligence, diferentes sistemas operativos mucho más avanzados. Una red neuronal es enseñar a las computadoras a procesar la información como si fuera un cerebro. Esto lo hacemos así como existen chips y microprocesadores. En inteligencia artificial lo conocemos como nodos. Y la intención principal es hacer que un nodo imite a una red neuronal para que no sea un proceso de unos y ceros lineal, sino que al mismo tiempo tenga una diferente red de avance y pueda procesar diferente información al mismo tiempo. Ahora, después de que avanzamos con las redes neuronales, vamos a la inteligencia generativa. La inteligencia generativa contiene una capa profunda, que es el Large Language Models y el Natural Language Processing, ¿ok? El LLM finalmente es inteligencia artificial que tú le das mucho texto, nunca imágenes, eso es importante, solo texto, y lo comprende, y al mismo tiempo al comprenderlo detecta patrones, entiende o le das tú un sentido y genera texto a partir de lo que tú lo alimentas. Aunque tú tengas un sistema avanzado, si no lo nutres lo suficientemente bien, nunca va a generar, o el output que te va a dar no va a ser suficiente bueno porque tú no lo alimentaste con lo adecuado. Es el caso de ChatGPT al día de hoy. ChatGPT tiene información más o menos del 2001 a 2012. ¿Por qué no antes? Por diferentes cuestiones sociales como racismo, judaísmo, discriminación, etcétera, que en algunos estándares se consideraban normales. Entonces, para no hacer el bias o la discriminación dentro de un sistema computacional, eliminaron todo eso para que a partir de ahí ya tenga no tenga sesgos, ¿okay? Y por último, el procesamiento natural del lenguaje es que todo esto que acabamos de ver no suene a robot, sino que se sienta con un uso de gramática, un uso de ortografía, una sintaxis, un contexto, una forma de redacción que se sienta prácticamente humano. Ahora, con el uso de la inteligencia artificial, dos estadísticas tenemos al día de hoy, que seguramente van a mejorar estas, pero en precisión quirúrgica y clínica puede aumentar hasta un 30%, o si lo quieren ver desde otro lado, puede disminuir un 30% los errores clínicos, que es natural como parte del desempeño clínico y humano.
Y por otro lado, 20% en reducción de errores en cuanto a herramientas diagnósticas, ya sea por imagen, tomografía, resonancia. Entonces esto nos puede ayudar bastante. Ahora, en general, como siempre, y en este grupo hay muchos otros, la inteligencia artificial la tenemos que comprender con una vista centrada al paciente y alrededor del paciente comprender cómo nos puede ayudar. El mundo farmacéutico ya ha validado diferentes descubrimientos de medicamentos y diseño. Los estudios clínicos están en una etapa muy temprana, pero probablemente nos van a ayudar a estar ahí. También terapias de precisión como anticuerpos monoclonales y este tipo de medicamentos. En cuanto a los proveedores, pueden estar documentando papeles, onboarding de diferentes pacientes para no perder tiempo en registrar a los pacientes. A las aseguradoras, pues están haciendo finalmente reemplazar el trabajo de los actuarios, que es hacer el modelo de riesgo para determinar su inversión o su gasto en cuanto a pólizas, copagos y montos topados. En MedTech o dispositivos médicos apenas estamos comenzando, digamos, como colectivo en el mundo. Tenemos diferentes diseños, tenemos diferentes elementos en la cadena de producción de tecnología. En cuanto a servicios y operaciones, también estamos todavía como un concepto de cómo adaptar todo el servicio que nos ofrece la nube, ya sea la de Amazon o diferentes proveedores, a nuestra práctica clínica. Y, por supuesto, la que va más rezagada es el sector público, ¿no? Finalmente el gobierno siempre es el último en adoptar tecnologías novedosas, pero en general en países que están mucho más avanzados y más adaptados a la tecnología, sepan que ya existe una forma de presupuestar los recursos de un país en cuanto a su PIB hacia salud con base en modelos predictivos de inteligencia artificial. Ahora, en cuanto a dispositivos médicos, por supuesto es muy diferente cómo va avanzando la tecnología. No es lo mismo el robot que usábamos en 2013, que tenía, aunque era muy avanzado, sí, tenía ciertas limitaciones en cuanto a su funcionamiento. No es lo mismo al robot que ahora podemos usar desde el año pasado o incluso a partir de este año que están integrando nuevos robots. Aunque es un sistema robótico, ya tiene diferentes sistemas de inteligencia artificial integrado. Uno de ellos que ustedes seguramente ya conocen es el de eliminar el temblor. Aunque un cirujano tiemble, una vez que toma el Da Vinci, es capaz de reconocer un patrón de temblor y eliminarlo manteniendo la trayectoria del cirujano y sus movimientos finos. Eso es muy bueno porque a ustedes como cirujanos les prolonga su vida útil quirúrgica. Entonces eso siempre es muy bueno. Y al mismo tiempo, también en cuanto a la seguridad del paciente, si uno se resbala o hace un movimiento muy rápido que pudiera, si tuviéramos algo filoso dentro de la cavidad del paciente, del cuello, del nariz, lo que sea, que pudiéramos lastimarlo, es capaz de reconocer un patrón que primero te estás moviendo despacio y luego si es movimiento súbito, lo cancela, justo para prevenir que lleves el instrumento dentro del paciente y lo lastimes. Entonces todo esto es capaz de inteligencia artificial y diferente aprendizaje de patrones. Ahora, el motor de la inteligencia artificial es Machine Learning. ¿Cómo aprenden las máquinas? Básicamente es, tú le das información, que es lo que yo les daba. En nuestro caso, tendremos que darle contexto clínico y teórico. Después de eso, comienza a reconocer patrones. Finalmente, las enfermedades y diferentes patologías es cuestión de patrones. Tienen un cuadro clínico, tienen un pródromo, tienen una presentación, tienen síntomas que progresan y si no se interviene a tiempo, tienen una historia natural de la enfermedad. Eso es lo que reconoce la inteligencia artificial y es capaz de predecir, una vez que sabe hacia dónde va a llegar, puede ser capaz de predecir y de decidir en dónde intervenir para que no avance. Y por último, como siempre en cada sistema, ya sea computacional o no, hay que darle una retroalimentación. A la inteligencia artificial la podemos entender como si fuera un residente o un estudiante. Tú le enseñas, el residente hace, tú supervisas si lo hace bien o no y le das una retroalimentación. Eso estuvo bien, continúa haciéndolo. Esto estuvo mal, no lo repitas y elimínalo de tu práctica. Finalmente, eso es una forma de comprender el Machine Learning. Ahora, los lenguajes de modelo a gran escala, de nuevo, es como un residente que lee todo y tiene toda la teoría, pero de nada le sirve la teoría si no sabe cómo interpretarla o cómo adaptarla a la realidad de un paciente o de una enfermedad. Y el mecanismo principal de estos sistemas de lenguaje gigantescos es que lo que un médico es capaz de leer en toda su vida, una inteligencia artificial lo puede leer en cuestión de una semana. Entonces, así avanzas mucho tiempo. Y una vez que tiene todo este repertorio de información, puede generar textos basados en probabilidades y en información clínica realista. Y por supuesto,
se perfecciona continuamente con la información. Ahora, ¿qué uso podríamos tener? En cuanto a las historias clínicas o notas, generalmente en las consultas se pierde mucho tiempo haciendo la nota, la entrevista clínica, anotas los síntomas que te dice, exploras, revisas, receta. Se pierde al menos un 30% de tu consulta en lo que haces la nota y tu receta. 40 menos tiempo es lo que estamos esperando más o menos para tener una inteligencia artificial. En Estados Unidos ya está mucho más implementado a lo que llaman los escribas inteligentes, en donde pones solamente un dock o un software integrado a tu computadora con un micrófono, capta la interacción del paciente y del médico, elimina palabras como muletillas o diferentes cosas que son irrelevantes para la clínica y te hace tu historia clínica. Para que tú como médico al final solamente revisas que sí esté bien, que tenga la información clave, le das OK y avanzas. Los chatbots automatizados. En sus consultorios, tanto ustedes como sus asistentes tienen un horario limitado. Siendo muy optimistas, quizás estén de 8 a 8 de la noche. Pero ¿qué pasa si un paciente está enfermo a las 2 de la mañana y quiere hacer una cita? No hay nadie que lo atienda y es un potencial paciente perdido. Los chatbots pueden resolver esto. Están trabajando 24 horas y pueden tener en sus consultorios una línea de WhatsApp automatizada en donde no va a responder información clínica, sino puede funcionar como un asistente. Horarios, qué tipo de patologías atienden, qué no atienden, incluso para el sistema hospitalario. Los pacientes pueden agendar sus citas, no necesitan una persona que esté viendo disponibilidad de quirófanos, incluso pudiera optimizar los tiempos de estudios, para no, como luego los hospitales hacen descuentos de tomografía en las madrugadas, o resonancia magnética al 50%, porque en las noches casi nadie lo usa. Entonces con esto se podría optimizar el trabajo de una máquina para no sobrecargarla durante un turno y dejarla a su óptimo en otro. Y por último, resumen de literatura. Nos podría acelerar mucho la investigación. Cuando hacemos revisiones sistemáticas, en vez de tener que estar revisando 300 artículos en un grupo de 5 personas, la inteligencia artificial nos podría ahorrar esa carga. Ahora, en cuanto a dispositivos médicos, de este lado es el Apple Vision Pro. Al día de hoy solo existe una aplicación que se puede usar, que es para ver el interior de un corazón. Se ven todas las cavidades, se ven las válvulas, se ve el ciclo sanguíneo y uno puede incorporar diferentes patologías. Pero está limitado al día de hoy a que solamente funciona en cardiología. Por otro lado, tenemos este tipo de dispositivos, que esto para ustedes puede ser mucho más relevante, en donde tú cargas tomografías o resonancias, las proyecta en 3D aquí y a través de tu cursor tú puedes navegar por la imagen para hacer o planear abordajes quirúrgicos complicados, ver diferentes. Entonces tú tienes capacidad de ver 360 dentro del paciente, o si necesitas una imagen de referencia, se puede ver la tomografía en diferentes cortes al mismo tiempo mientras tú ves la reconstrucción en 3D. Esto para ustedes es muy útil porque la cavidad del cráneo o del cuello es muy reducida y el planeaje quirúrgico a veces puede ser un reto. Ahora, la base de la IA, ya vimos que el motor es el Large Language Model y el Machine Learning, pero la base es la Big Data. ¿Qué es la Big Data? En general podemos imaginar Big Data como si fuera un océano gigantesco con mucha información en donde solo son datos que a nuestro parecer pueden ser irrelevantes o incomprensibles, y es un universo de información. ¿Qué generamos? En un hospital simplemente cuando un paciente hace check-in o llega al mostrador, da nombre, edad, en dónde vive, quién es su médico tratante, ¿tiene aseguradora? No tiene aseguradora, ¿cuál es su cobertura? ¿Qué póliza tiene? ¿Es póliza colectiva o póliza individual? Entonces, toda esta información, cada pase de visita, datos clínicos, temperatura, presión arterial, ¿le duele o no le duele? Valoración del dolor, escala de caídas. En vez de perder tanto tiempo, toda esa información, que es la Big Data, la inteligencia artificial es capaz de recolectarla, es como si fuera un pescador que sabe específicamente cómo recuperar la información y estructurarla para que el médico, en este caso, o la persona que esté interesada, vea la información presentada de forma sintetizada y no pierda tiempo. 4 características de la Big Data que hay que tener en mente. Volumen. Son cantidades masivas de historiales. En un sistema hospitalario como este o como el sistema, imagínense en el IMSS, cuántas historias clínicas nada más en un piso quirúrgico se generan. Es un mundo. La velocidad es que la información se puede generar en tiempo real. Entonces ya no pierdes tiempo con una persona que tiene un resultado en 8 horas. En cuestión de 10 minutos te puede tener un resumen clínico con un historial de un expediente que son 3 tomos. Eso es bueno para ustedes. Ahora, la variedad también es importante. Aquí sí, la Big Data y la inteligencia artificial es capaz de analizar no solo texto, sino imágenes, audio y video. Audio y video, por supuesto, están
muy tempranos, todavía no es capaz de analizar eso, pero imágenes y texto ya está bastante avanzado. Y avanzado, entre comillas, porque llevamos en realidad 4 años de un avance significativo en estos sistemas. Y una vez más, la veracidad. Aquí se le llama ruido o invención o alucinaciones, porque siempre un sistema operativo de inteligencia artificial puede alucinar, así se le conoce, y entonces inventar cosas a partir de lo que el sistema cree que puede ser una predicción real, pero ahí es donde entramos nosotros como médicos y decirle esto sí, esto no, y así se refuerza el sistema de retroalimentación. De nuevo, sus limitaciones. Puede tener sesgo o diferente inexactitud e información engañosa, las alucinaciones, que puede inventar hechos. Por ejemplo, si tú a ChatGPT o un sistema de este tipo le pides referencias bibliográficas, te las va a dar 10, 15, 20, 30, pero el día que ustedes verifiquen una fuente de ChatGPT, ninguna existe. ChatGPT no es capaz de recolectar o de buscar artículos clínicos que sí existan, a menos que nosotros se los. Y por supuesto, riesgos de confidencialidad. En los sistemas hospitalarios de Estados Unidos, que ya tienen muy integrado el sistema clínico electrónico, muchos integran ChatGPT o Copilot de Microsoft y hacen un contrato especial con esas empresas para que la información de los pacientes, que es confidencial y propiedad del hospital, no funcione para entrenar al modelo que funciona en todo el mundo, sino que funcione solamente en sus nodos o en sus computadoras que tienen en ese hospital. De ese modo la fuga de información está controlada, pensando en las implicaciones legales que esto podría tener. Ahora, para llegar a este sesgo, les recomiendo OpenEvidence. OpenEvidence es un sistema de inteligencia artificial que el 19 de febrero, o sea, hace un mes, anunció un partnership con New England. De modo que tú vas a OpenEvidence y le pones, muéstrame los avances más novedosos en, no sé, en tumor nasal, papiloma nasal invertido. Perfecto. Los busca, te muestra un resumen en 3-4 párrafos y te dice en dónde viene la información, qué artículos. Aquí sí es 100% confiable, ojo, 100% confiable que los artículos que nos están dando son artículos reales que sí existen. Por ejemplo, ahí existe este ejercicio, muéstrame la investigación más actual en cirugía de otorrino. Aquí me da como, primero, yo le di un input. La inteligencia artificial lo complementa para que eso que llamamos prompt o instrucción sea más clara para sí mismo, y entonces me dé un resultado mucho más claro. O sea, ya incluso está quitando mi limitación o mi incapacidad de ser claro con una instrucción, corrige mi instrucción y entonces me da una respuesta para que sea lo que yo estoy esperando. Aquí me da un párrafo breve, me dio como 7 párrafos, los corté para que se viera bien, pero lo interesante es aquí, al final te pone las referencias, te pone el link, te lleva al journal en donde está publicado, pero si tú nada más quieres copiar la referencia, aquí te lo da. Y algo también muy importante de OpenEvidence es que te dice cuál de todas las referencias que te puede dar, que son muchísimas, esto es nuevo, esto es lo más reciente. Entonces, si tú buscas exclusivamente lo más reciente, porque como ustedes ya son experimentados y no necesitan que les enseñen cómo se hace una cirugía, sino a novedosos o abordajes nuevos, nada más se fijan en el que diga New Research y se van directo sobre esos artículos. Esa es una gran ventaja. Ahora, hablábamos de ChatGPT. Tiene diferentes modelos. Aunque es el mismo software de la misma plataforma con los mismos procesadores, funciona para diferentes cosas. Aquí te dice, preguntas en general. Aquí puedes programar para que sea como tu asistente. Oye, recuerda como Siri, o recuérdame enviar un texto a las 10 de la mañana. Aquí va un poco más adelante. Oye, recuérdame programar una reunión. No solo te recuerda, sino que la programa y tú le dices en qué calendario te lo puede programar. Está en beta, pero ya existe. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en cuanto a redacción clínica, tú le puedes subir los PDFs de los archivos o de los artículos que quieres investigar y los puedes sintetizar, analizar, realmente analizarlos con información real, porque tú lo estás alimentando de un artículo, no está inventando, y a darte conclusiones. Razonamiento avanzado, no tanto para cosas clínicas, sino como para problemas matemáticos. Aquí es por si necesitas algo mucho menos sofisticado, que tenga que ver con
términos de, por ejemplo, en ensayos clínicos, determíname la muestra mínima para hacer un ensayo clínico, determíname un buen grupo para hacer esta cohorte o lo que sea, lo puede hacer. Y por último, que no es nuestro caso porque no hacemos código ni escribimos para computadora, pero el O3 Mini Hive es capaz de escribir código y de programar sitios web o chatbots o diferentes cosas ya mucho más avanzadas que nosotros no nos dedicamos a eso. Ahora, hace más o menos un mes y medio, Microsoft anunció este chip que se llama Majorana 1. Este chip realmente hace una de las innovaciones más grandes que se han tenido en cuanto a computación. Esto es computación cuántica. La computación cuántica es un término que llevan explorando años los físicos y que no han podido avanzar. Como les decía previamente, un sistema de computadoras son ceros y unos, que, como bien sabemos, o es cero o es uno, y diferentes interacciones de esto al mismo tiempo. La ventaja de una chip computacional cuántico es que no tiene que hacer 1, 0, 1, 0, sino que es capaz de hacer millones de cálculos al mismo tiempo como nuestro cerebro. Entonces no tiene que perder tiempo en hacer un caminito y si no funciona, regresar, intentarlo nuevamente y regresar, sino que va caminando. Imagínense que están jugando un juego de Mario Bros y van avanzando y te das cuenta que allá había un hoyo. Cuando lo juegas por primera vez ya sabes que hay un hoyo y lo brincas, pero tienes que reiniciar y ya sabes que hay un hoyo, avanzas, lo brincas. Y si te encuentras otro reto y chocas, tienes que reiniciar, entonces ya sabes, ok, había un hoyo y luego un reto, pero tengo que reiniciar cada vez. La magia de la computación cuántica es que camina todos esos al mismo tiempo y entonces en cuanto se cae, el sistema que ya viene programado atrás lo brinca, y cuando se encuentra el siguiente reto en donde uno de los caminitos fracasa, los siguientes lo retoman y lo avanzan. Esto nos elimina por completo el tiempo que ya habíamos avanzado de repetir una vez más por donde estábamos caminando. Es un ejemplo bastante sencillo, pero es para comprender realmente que es el primer chip computacional que existe en la historia que es capaz de pensar millones de procesamientos o de rutas al mismo tiempo. Realmente sí es un avance muy importante. Ahora, volviendo a lo clínico, este es un camino más o menos en cuanto a la ruta del paciente y cómo podemos atacar la inteligencia artificial pensando siempre centrados en el paciente. Desde el autocuidado, todos traemos algún dispositivo, ya sea iPhone, Apple Watch, algunos en Estados Unidos, Oura Ring o cualquier dispositivo wearable, da información clínica, o incluso en casa, los baumanómetros que se conectan a tu aplicación del iPhone nutren, y entonces con esto puedes comenzar a asesorar, y finalmente es un triage básico en casa de los pacientes. Poco a poco va a ir mejorando, pero sí, sin duda alguna, si alguien tiene una presión arterial alta y el dispositivo se lo dice, yo esperaría que busque a su médico. Oye, doctor, mi presión está alta, ¿sí es cierto o no es cierto? Entonces comiencen un triage muy temprano. Por supuesto, pensamos que esto puede ser mucho más avanzado. En cuanto al diagnóstico, a ustedes les puede ayudar a tomar decisiones clínicas, quirúrgicas o incluso hacer diagnósticos digitales. Por ejemplo, ahora que también se puede tomar electrocardiogramas en el Apple Watch, algunos cardiólogos ya lo están integrando. Oye, me siento mal, tómate un electrocardiograma mientras llegas a urgencia para ver tu trazo, para ver cómo cambia una vez que llegues aquí y tomar decisiones clínicas y disminuir el tiempo de intervención. En cuanto a tratamientos, aquí también lo divide como terapia digital o programas digitales. Aquí finalmente también es compromiso del paciente y avance del paciente. Una vez que ustedes operan a un paciente, pudieran llevar el tratamiento y el seguimiento con videoconsulta o quizás con un análisis que pueda ser capaz de tomar una foto de la herida quirúrgica y decirme, va bien, va mal, está infectada, este nudo está muy apretado, hay que liberarlo, se va a lastimar o cosas de ese estilo. Y por supuesto el monitoreo una vez salió de la enfermedad para darle seguimiento a todo esto. Y finalmente lo que queremos buscar son resultados siempre mucho mejores que resultados favorables. Aquí les dejo algunas herramientas de inteligencia artificial que pudieran ser útiles para nuestro campo de la medicina. Aquí Umata ya quedó un poco atrasado porque OpenEvidence ya lo reemplazó prácticamente. Wix, que seguramente todos hemos escuchado, por si alguno o sus asistentes no son tan hábiles en la computadora, oye, necesito que me hagas un sitio para que los pacientes ahora ya puedan hacer citas en línea. Wix te dice qué necesitas y lo construye de una forma muy básica, pero te lo puede dar. Revoicer también puede poner texto hacia voz, no pensando en nosotros,
sino quizás en pacientes que tienen algún problema laríngeo o que incluso no tienen voz, o pacientes que no pueden hablar, pueden comunicarse a través de este texto para tener interacciones por teléfono, quizás que sean más fáciles, porque pues, la limitación de la voz es muy importante. Solamente si estás frente a la otra persona la puedes comprender, pero si estás en un medio a distancia es complicado. Luego, Synthesia, en lo clínico no es tanto, nada más es para que se diviertan un ratito. Puede generar imágenes a partir de sus fotos o de cualquier cosa. Aquí, una vez que tú le pones el input, esto te puede hacer, digamos, un deck de presentación inicial para sobre eso tú trabajarlo. Y por último, este que se llama MedReal, también en Estados Unidos se está haciendo mucho asistente. En vez de pagarle a una persona que esté 8 horas en su consultorio, tú le pagas a un sistema donde tienen como un call center, pero en vez de ser call center son asistentes ejecutivos, en donde todos ellos, uno llena el papel de la aseguradora de mi paciente, pero atiendo a 6 médicos. Mientras uno salió de desayunar o está operando, yo le puedo ayudar a otro doctor a llenar sus informes médicos, o a otro a hacer su nota clínica. Entonces, generalmente se hace outsourcing y es más barato a la larga contratar un centro que trabaje para diferentes consultorios que tener un empleado que solo está para ti y que muchas veces nada más está perdiendo el tiempo o aburriéndose porque no hay consulta. Entonces, para las dos personas, así el empleado no se aburre ni pierde tiempo y el médico no necesita invertir tanto en solamente una persona, sino que el mismo monto que puede pagarle a una persona se prorratea entre diferentes empleados. Y por último, como les decía, esta prácticamente es para jugar. Aquí le das fotos tuyas y recrea. Antes era muy malo haciendo manos. Ahora, la verdad es que yo considero que se ve bastante real. Estas 3 son imágenes hechas a partir de inteligencia artificial. Entonces, como pueden ver, sí tiene ya una capacidad de procesamiento y generación mucho más avanzada. Pues con esto terminamos. Fue un buen inicio y dejamos que los demás doctores avancen. Muchas gracias.